Buenas tardes, mi nombre es Norma Susana Garzón Sánchez y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera de Nutrición Aplicada. Les voy a presentar lo que es la seguridad alimentaria en la manipulación de los alimentos. Esta presentación nos va a beneficiar para poder saber cómo manejar los alimentos, cómo debemos vestirnos, cuáles podrían ser las contaminantes y cómo podrían perjudicar a nuestra salud. Ok. Voy a comenzar con el distintivo H. El distintivo H es un reconocimiento que da la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a los establecimientos que cumplen con todos los requisitos que marca la norma 605. Pero es necesario, para poder conocer qué es la seguridad alimentaria, informarnos de ciertos datos. Para eso es necesario también llevar reglas sobre los servicios de alimentos. Aquí podemos ver qué es un alimento contaminado. Aquí podemos ver cómo un alimento se puede contaminar no solamente con algún virus, sino se puede contaminar también por estar a la intemperie. En este caso aquí dice los alimentos que contengan gérmenes, patógenos y sustancias químicas o radioactivas tóxicas son capaces de producir o transmitir alguna enfermedad al hombre. La contaminación cruzada la podemos ver y percibir en cada uno de los objetos de manipulación en los alimentos. Se pueden ver en las tablas, debemos manejar por eso tablas distintas para cada alimento. Los alimentos crudos se deben de manejar en unas tablas y los alimentos, lo que son frescos, se deben de manejar en otros para evitar la contaminación, ya que al servir un platillo, así haya estado limpio una cosa y la otra, al juntarlo se puede contaminar. Eso se llama contaminación cruzada. Los tipos de contaminación, como podemos ver, está la biológica, que en este caso viene conformado por bacterias, virus, mohos o parásitos. En este caso tenemos aquí lo que es la salmonela, la estafilococos y los clostridios. En este caso, pues vienen más enfermedades dentro de estos virus que pueden ser transmitidos a través de la contaminación biológica. La ateniasis en los alimentos, podemos ver cómo es que se produce. Estos normalmente aparecen a la salida de lo que son los huevos o parásitos, están dentro del intestino de un ser vivo, se podría decir, entre lo que es el cerdo, el animal que es la vaca, o hasta podría ser dentro de un ave. Entonces, aquí es como el círculo que se puede dar para poder llegar hasta cómo dañar el intestino del ser humano. En este caso, pues aquí se desarrollan. Al momento que nosotros consumimos alimentos que contraigan algún parásito o algún virus, el alimento lo consumimos sin cocerse, perfectamente pues podría dañar y podría presentarse en alguna enfermedad contaminada por esos alimentos, como son pues los parásitos, son los principales, ¿no? Químicos. En este caso podemos ver que también los contaminantes que contienen algunos alimentos, por ejemplo, cuando se producen, se pueden alterar. Aquí podemos ver en el caso cuando se están sembrando, muchas veces se contaminan al ser regados con agua pues contaminada. Muchas veces son aguas tratadas con las que se riegan y pues están contaminadas por heces humanas o animales. También podemos ver por los plaguicidas, también contaminan los alimentos, los metales pesados, los envases de hojalata, o muchas veces hasta los mismos empleados que se dedican a la producción, al realizar algún acto de defecar dentro de estos alimentos que apenas están en su producción, pueden también contaminarse. La contaminación podría ser también física. En este caso puede ser en cualquier objeto, puede ser que se consuma. Por ejemplo, si recibimos un alimento contaminado,
físicamente, en donde podríamos encontrar algún hueso, alguna astilla, metal, algún anillo, a veces encontramos aretes, todos esos son los alimentos contaminados físicamente. Hasta cristales podemos encontrar, vidrios, todo eso es dentro de lo que es física. Más rápido, ¿no? Aquí podemos ver ya todo lo que hemos visto, lo que es la alimentación cruzada. Si nosotros no nos lavamos perfectamente las manos y tocamos algún alimento, lo podemos contaminar. También al momento de guardarlo y refrigerarlo, es importante separarlo de otros alimentos que se encuentran frescos. Aquí podemos ver el pollo crudo puede escurrir y las bacterias que trae pueden contaminar otros alimentos en los que se encuentran dentro del refrigerador. Es muy importante que se guarden por separado o bien cubiertos para que no contaminen otros alimentos. También podemos aquí ver que es importante que cada uno de los alimentos a manipular sean manejados con diferentes cuchillos o diferentes tablas para picar, porque de esa manera podemos evitar también la contaminación cruzada. Pero ¿para qué es lo que debemos evitar con toda esta contaminación? Son las ETAs. Las ETAs, ¿qué son? Son las enfermedades transmitidas por alimentos, en este caso contaminados, que se encuentran pues cuando nosotros los comemos. Entonces estas son las ETAs. En este caso hay muchos restaurantes en los que se encuentran y nosotros no nos damos cuenta, y cuando lo consumimos luego sentimos dolor de estómago, vómito, diarrea, y esas son causas de las ETAs, enfermedades de transmisión por alimentos. También se puede ser por intoxicación. Algunos intoxicación, por ejemplo, la enfermedad causada por toxinas de los microorganismos químicos. También por infección. Algunos, por ejemplo, los huevos debemos de lavarlos perfectamente con agua y jabón, porque muchas veces contienen heces de los mismos alimentos y pueden contraer salmonela, como es en este caso. Y estas enfermedades pues pueden transmitir sus microorganismos vivos. Algunos síntomas, como ya mencionaba, sobre las ETAs vienen siendo el dolor de estómago, la fiebre, la diarrea, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Aunque no duran muchísimo tiempo, el malestar pues es molesto. A veces puede haber deshidratación también por tanta diarrea o vómito. Las condiciones que necesita una bacteria para reproducirse pues son estar al aire libre, no estar refrigerada. Por eso hay muchos alimentos que deben de mantenerse en refrigeración, en un ambiente fresco y bien cubiertos, para evitar que haya alguna bacteria que se siga reproduciendo y pueda dañar al organismo. Aquí podemos ver qué es en la comida, la humedad y pues lo que es en la acidez. Aquí podemos ver la diferencia de un alimento ya deteriorado. Este alimento pues si nosotros lo consumimos, podría producir alguna reacción química dentro de nuestro organismo. Por eso los debemos de comer frescos. La temperatura es muy importante, el tiempo, ya que de esta manera, si no los mantenemos, como comentaba, a una temperatura estable, pudiera ocurrir esto. O sea, si no se mantiene en un lugar fresco, la manzana, plátano, se oxida rápidamente. Dentro de los alimentos también existen ciertas temperaturas a las que no deben de exponerse, y algunos deben de exponerse para mantenerse. Por ejemplo, al momento de cocinarse es importante que mantengan cierto grados centígrados para que puedan matar algunos microorganismos. En este caso, se dice que una zona de peligro está entre los 37 y 63 centígrados. Arriba de los 63 centígrados, los alimentos deben de cocerse para eliminar cualquier microorganismo que contenga el alimento. Entonces es importante la cocción y la preparación. Se deben de evitar alimentos crudos. Para prevenir las enfermedades provocadas que son las ETAs, que son bacterias, parásitos o virus, es necesario mantener los alimentos bien tapados, como ya mencionaba, dentro del refrigerador, cubiertos, para evitar que se contaminen ellos mismos y otros alimentos. Desinfectar los utensilios.
todo el tiempo, antes de utilizarse y después de utilizarlo, y también mantenerlos en un lugar que no estén a la intemperie. También se deben de lavar y desinfectar las frutas y las verduras. Esto también evitará que se provoquen bacterias, parásitos y virus. No se deben de dejar los alimentos dentro de la zona de peligro de la temperatura. Se deben mantener en un refrigerador o mantenerlos bien calientes. Esto para evitar que se contaminen o se echen a perder. La caducidad también es muy importante. Es muy importante la caducidad porque si ya un alimento ya está caduco, puede provocar también alguna infección o un efecto de toxicidad. Aquí pasamos a lo que es la higiene del personal. Es sumamente importante que el personal se presente con una vestimenta adecuada, principalmente lo que es el diario. Diario debe de ser el baño perfectamente antes de presentarse a trabajar, el cabello corto, recogido. La cofia es muy importante porque de esta manera se puede evitar que la saliva se transmita a los alimentos y contaminen los mismos. También el lavado de manos de manera perfecta es importante. Entonces, las personas que manipulan los alimentos la higiene personal es sumamente importante. Aquí algunas indicaciones de cuáles podría ser la higiene que pueda ayudar al personal. El bigote, pues es un contaminante, entonces si hay una persona que lo utiliza, que lo mantenga limpio, recortado, afeitado. Las uñas bien cortas, sin esmalte, sin anillos, no deben de traer alhajas, nada de relojes, lentes, todo ese tipo de cosas son un foco de contaminante para los alimentos. No se debe fumar tampoco dentro cuando se está uno alimentando. Esta es una técnica de cómo lavarse las manos. En este momento pues ya todo el mundo sabemos cómo debemos de lavarnos perfectamente las manos. La limpieza del equipo después de ser utilizado o antes de utilizarse es sumamente importante. Todo el equipo que se utilice dentro del procesamiento del alimento debe ser superficies inertes, es decir, que no causen contaminación física, química o microbiológica a los alimentos. Los anaqueles a los alimentos deben tener una altura suficiente con respecto al piso, de preferencia 15 centímetros de separado del piso hacia el techo y del techo también. Esto para evitar la humedad y que se puedan dañar los alimentos. Es importante también utilizar las tablas para picar que sean de plástico, no de madera. Las de madera de verdad que guardan mucha contaminación y muchas bacterias. Entonces las más recomendadas son las de plástico. Se recomienda que se utilicen tanto los cuchillos como las tablas para cada tipo de alimento. Si son para frutas o verduras, que sea una, de preferencia aquí la marca de color verde para distinguirla de las demás. Para las carnes, lo que son rojas, sería pues la roja. El pollo, aquí tenemos una color como entre amarilla o verdosa. El azul, que sea para alimentos de mariscos como pescado y todo eso. Leche y queso, puede ser la blanca, y la café pues para otro tipo de alimentos. El detalle es de que no se crucen, que no se utilicen las mismas, ni los cuchillos tampoco. Es importante que todos los utensilios de cocina como cuchillos, palas, volteadores, etcétera, se laven y se desinfecten como ya se mencionaba anteriormente. Todo es importante antes y después de utilizar. Algunas características generales para inspeccionar los alimentos. Es importante saber si un alimento se encuentra contaminado, está dañado, o cómo podemos saber si es apto para el consumo humano. Por ejemplo, aquí podemos ver la carne roja se distingue perfectamente. Cuando una carne está perfectamente para ser consumida, se ve un color rojo vivo, se ve no aplastada, se ve fresca. Esta es la tonalidad que debe de tener. Si esta carne presenta un olor raro o diferente a la carne, debe desecharse, no se debe de consumir. El color
olor rancio, el color verde o verdoso, cafezoso, no es normal de la carne de res. La carne de res es un color brillante, la de cordero es color roja, la de cerdo debe de estar un color rosa pálido para que sea apta para alimentarse. Aquí podemos ver también el pollo o el ave. Las aves deben de estar firmes, su carne debe de ser así, firme y de color característico. En este caso podría ser o amarillo o blanca. Si vemos que tiene características como así demolición, una coloración verdosa, está como aplastada, no es una característica buena para su consumo. Por eso es importante la firmeza de la carne. El pescado también es muy característico. Su olor debe de ser como lo que es, o sea, tiene que estar, por ejemplo, aquí podemos ver que los ojos los tiene muy brillo, muy así como grises, tiene un color, los ojos los tienen hundidos, negros, hasta con sangre, todo eso no es apto para consumo. También lo que es si el pescado se le cae muy fácilmente, lo que son las escamas, también es otro predictor de que no es bueno para su consumo. Debe de estar fresco, las agallas deben de estar de color rojo brillante, los ojos saltados, tienen que tener una textura firme y olor característico. También es importante que se mantengan a una temperatura que los mantenga aptos para su consumo. Por ejemplo, en el refrigerador deben de estar a 4 grados centígrados y en el congelador deben de estar a menos 18 grados centígrados. Para poder almacenar algunos alimentos, por ejemplo, en el refrigerador, pues aquí se puede ver que es durante la etapa en la que los alimentos se mantienen en refrigeración, es necesario tomar en cuenta algunos conceptos. Por ejemplo, deben contar con un termómetro o dispositivo de registro, verificar la temperatura del refrigerador que se mantenga de 2 centígrados o menos para que los alimentos se encuentren a 4 centígrados, como ya mencionaba anteriormente, siempre y cuando se mantengan fuera de la zona de peligro de la temperatura. Esto mantendrá y tendrá más tiempo nuestros alimentos para consumo. Colocar los alimentos en refrigeradores, ponerles fecha de caducidad y cuándo se elaboró para poderlos consumir en cierto tiempo nada más. No se pueden consumir mucho tiempo después, ni congelados ni refrigerados. La congelación es muy importante en los alimentos, pero no nada más es congelarlo, simplemente tenemos que saber a qué temperatura los alimentos se pueden mantener. En este caso se pueden conservar perfectamente a menos 18 centígrados, de manera que su unidad de congelación deberá operar a un mínimo de 20 centígrados, verificándolo diariamente. Las puertas de los equipos de congelación deben estar en buen estado y contar con envases íntegros y limpios. Asegurar que se mantenga siempre cerradas las puertas y que siempre los alimentos también tengan una fecha de elaboración y estarse rotando para poder evitar que estén contaminados. En los almacenes secos, por ejemplo, aquí podemos encontrar los alimentos perecederos. El área debe estar seca, ventilada, los tarimas y anaqueles, como ya mencionábamos, a 15 centímetros sobre el nivel del piso. Los alimentos deben almacenarse en recipientes de superficie lisa, limpios y cubiertos y en orden conforme a la fecha de entrada. Tenemos que poner, ¿por qué es la fecha de entrada? La fecha de caducidad es muy importante en los alimentos porque de esta manera podemos irlos rotando y ir poniendo más adelante los que ya tienen más tiempo para consumirlos más pronto y evitar que se echen a perder. La preparación y servicios de alimentos. Es muy importante la desinfectación de frutas y verduras. El lavado debe de ser con agua potable que cuente con algunos químicos para que evitar toda contaminación. Se deben de lavar con detergentes, utilizar algún cepillo o estropajo que se ayude a eliminar tierra y suciedad. Se deben de enjuagar al chorro de agua muy bien después del lavado, eliminar todo lo que quede del residuo de detergente para poder limpiarlos, todo es y evitar cualquier suciedad, de manera que el desinfectante pueda actuar correctamente. Se deben de aplicar también los desinfectantes conforme lo especifica la etiqueta, cantidad y tiempo de acción.
¿Cómo se pueden descongelar los alimentos? La mejor manera para descongelar un alimento y de manera correcta tiene que ser, por ejemplo, en el mismo refrigerador, nada más bajándolo del congelador y colocándolo en el refrigerador, siempre y cuando cuidando, como ya mencionábamos, el contacto de la contaminación cruzada, que tenga contacto con otros alimentos, ya que como mencionábamos, se pueden escurrir lo que es sangre y todo eso y puede contaminar lo que son las verduras frescas que tenemos en los alimentos o algunos que están cocidos. El horno de microondas también es un buen para descongelar los alimentos, es muy apto para ello. El chorro de agua directamente también en los alimentos puede ser también para descongelarlo. La cocción adecuada de los alimentos. Cada alimento se debe cocer de acuerdo a su tipo de alimento. Por ejemplo, las aves y carnes rellenas recalentado se deben de cocinar a 74 centígrados. Los pescados y todos los demás alimentos a 63 centígrados por 15 segundos. La carne y cerdo y la carne molida de res, huevo con cáscara a 69 centígrados, 15 segundos. Regrésate poquito. Aquí podemos ver también la temperatura, cómo se deben de manejar. Después de estar enfriando, después de haberse cocinado, se pueden refrigerar. Estos deben de estar perfectamente cubiertos para evitar su contaminación con otros alimentos. Es importante recalcar que en el refrigerador deben de estar a 4 centígrados los alimentos que se encuentren dentro de él. Los alimentos listos para servirse. Estos deben de estar siempre calientes. Por ejemplo, la sopa, el consomé, las carnes deberán conservar todas sus partes. Estas deben de servirse a 60 centígrados. Los alimentos fríos deben de estar a 7 centígrados. En este caso podrían ser las frutas, lácteos, los aderezos, carnes frías y las salsas. Bueno, esto es todo. Esperemos que hayan recibido toda esa información y se pueda poner en práctica en cualquier servicio de alimentos que pueda servir. Muchas gracias.